Buenas hermanos, ¿cómo anda? Espero que bien. Hoy les voy a mostrar un pasaje en 2 Corintios donde Pablo nos dice que él tuvo como una sentencia de muerte para que él no confíe en él mismo, sino en Dios, para que le libre principalmente, como vamos a ir viendo, de esa angustia de estar en una situación donde ninguna fuerza humana le podría rescatar. Ahora vamos a entender mejor eso. El pasaje dice en 2 Corintios capítulo 1 versículo 8 al 9. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Algunos comentadores dicen que aquí principalmente Pablo está queriendo mostrar que hubo una circunstancia allí que le hizo a Pablo experimentar una angustia tal que él no podía escaparse en sus propias fuerzas. Tanto es así que como que tuvo una sentencia de muerte y solo al confiar en Cristo pudo ser librado de eso. Sin embargo, otros dicen que hubo una situación donde algunos romanos pusieron una sentencia de apresarlo a Pablo. Y eso es lo que le angustió también a Pablo y no podía encontrar una forma humana de escaparse de esa situación. Solo Dios tenía que, darle la solución, la vida. Solo Él, cuando confiara en el que resucita a los muertos, ahí iba a poder salir de la situación esa. En todo sentido, entonces, ¿qué hay que entender en cualquiera de esas interpretaciones? Que lo principal que Pablo está apelando aquí es que hubo una circunstancia que le afligió de tal manera que por sus propias fuerzas él no podía salir de esa situación. Él tuvo que confiar en Cristo y no en él mismo. Y ahí, dicho sea de paso, se ve que Pablo también carecía de esa continuidad de confiar en Cristo de una manera tal para salir siempre de la angustia. Pablo carecía de esa facultad constante. Ningún humano es perfecto, ni el apóstol Pablo. Y en momentos oscilamos. Pero ¿qué apunta aquí Pablo? A que Dios, en su soberanía, va a entregar circunstancias, pues Él sabe que nosotros confiamos mucho en nosotros mismos, para que no confiemos en nosotros mismos. Nos va a entregar unas circunstancias que nos van a hacer saber que por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, no podemos salir de esa mala situación. Esto es lo que Pablo nos quiere decir aquí, hermanos. Solo Cristo, solo Dios, quien resucitó de los muertos, es capaz de liberarte de esa situación. Ustedes vieron que hay películas donde comienza la película con una introducción llamativa, donde una persona muere, por ejemplo, asesinado por un asesino que se esconde ahí de las cámaras, pero que, reluce por la forma en que lo hizo. Es como un capo que asesinó, para generar intriga, para decir cómo se va a solucionar eso, cómo van a agarrar a ese asesino. Para eso ponen esas situaciones, para generar expectativa, de esa manera que les dije, a los que están viendo esa película. Y a medida que va pasando, el guión, a medida que va pasando el desarrollo de la película, el desarrollo de los protagonistas, el problema va creciendo. Hasta que llega a un nivel del conflicto de que el mismo protagonista principal de la película se ve él en un problema similar al de la introducción. El asesino le está queriendo matar a ese ahora, al protagonista. Y como que ahí
aumenta el problema y genera expectativa. ¿Cómo va a escaparse este protagonista? ¿Cómo van a encontrar al asesino? ¿Cómo se va a escapar este que durante la película me pintó que como es un héroe? ¿Cómo se va a escapar este? Mira, no puede, todas las adversidades. Mira, este asesino parece mejor. ¿Cómo? Y ahí, con la magia del guionista, se soluciona el problema. El director hace una manera ahí de redactar el guión, utiliza algunos, digamos, acontecimientos ahí en la historia para que de vuelta venza al protagonista, que le agarren al asesino, etc. Hermanos, a veces en nuestra vida vamos a ver problemas y Dios va a poner esos problemas como el guionista de nuestra vida para que luego el protagonista no sea aquí el que pueda vencer por sí mismo, sino que sea Dios, el que mueve todos los hilos, el único que pueda hacer vencer al pecador, a seres como nosotros, impotentes, que carecemos del poder de Dios. Primera de Corintios 1:25 dice: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí Pablo está queriendo enfatizar que el poder de Dios es infinitamente mayor, no tiene número. El poder de Dios es mucho mayor. ¿Por qué vamos a querer nosotros, por nuestras propias fuerzas, salir de la adversidad? Por eso es necesario pasar por muchas tribulaciones. Por eso es necesario ver en la práctica, experimentar en la práctica nuestra debilidad. Para luego decir como Pablo: yo me glorío en mis debilidades. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, no en mi fuerza, sino en mi debilidad. Cuando yo veo que no soy capaz, pues ahí, hermanos míos, es donde vos podés experimentar el verdadero poder y darle la gloria a Dios y deleitarte en ese gran poder. Principalmente, Dios va a mostrarte esas circunstancias para que vos te deleites cuando Él te haga vencer a un mal espiritual. Él te hace, digamos, ver su poder, y para que vos te deleites cuando veas cómo Él vence a lo que se opone a su reino. Aquí en esta era, Dios no va a obrar milagros así portentosos como curar a 200 personas solamente, o hacer resucitar a muertos para que tengan otra oportunidad de ser evangelizados. O justo el domingo va a venir un tornado aquí, o no sé, o una lluvia tal, entonces porque el pastor está en comunión con Dios, Dios le va a dar el poder para parar la lluvia y el tornado. Ahí vamos a experimentar el poder de Dios. No, aquí en esta era, ¿dónde se manifiesta más ese poder para que vos le des más la gloria a Dios? Cuando se vence a la oposición maligna, la oposición espiritual que quiere atentar contra nuestra santificación, que quiere atentar contra el crecimiento de otros. Ahí se ve el poder de Dios. Y es el mismo poder que actuó cuando nosotros éramos pecadores y nos hizo resucitar, conforme al poder que hizo resucitar a Cristo primero de entre los muertos. Esa supereminente grandeza de poder es la que actúa ahora en nosotros, a favor de nosotros, como dice Efesios 1, versículo 19. Es ese poder, el poder de vencer al mal, el poder de vencer al viejo sistema, al viejo mundo, que lucha contra el nuevo mundo. El poder para vencer a los deseos de la carne, que luchan contra los deseos del espíritu.
Ese es el poder que Dios quiere que veamos. El poder que muestra Dios en nuestra vida salvándonos. Ese es el poder que Dios quiere que nosotros veamos. Y ese poder no se accede por la confianza propia. Yo puedo vencer esforzándome más, no más, haciendo más esto, disciplinándome más, así no. No, Dios te va a presentar una situación, hermano, hermana, queridos hermanos, donde vaya más allá de tus propias fuerzas la capacidad de salir de ahí. Donde que digas, estoy superado. Donde prácticamente digas, desisto, voy a tirar la toalla. Chao, me voy, desisto de la carrera de la fe. Prácticamente, digamos, te va a llegar hasta lo más profundo del pozo, hasta una medida que Dios sabe, para que vos digas conscientemente, yo no puedo. Yo no puedo. Dios, tú puedes nomás. Y eso es en lo tocante de lo espiritual, en lo tocante a cómo poder vos vencer tu propio pecado. Ese es el mayor enemigo, los propios restos de la carne, los propios restos del viejo hombre que se quiere manifestar, los restos del viejo mundo que ya está pasando, como también dice 1 Corintios. Dios quiere que vos veas su poder en tu debilidad. Cuando vos reconoces, yo no puedo, tú puedes. Hay una historia que cuenta Augustus Nicodemus, donde unos pastores fueron ahí, creo que una conferencia o algo, en un lugar ahí, un paisaje ahí, en un lugar ahí de campo, yo qué sé, y donde había un tipo río así. Y un pastor se estaba hundiendo. Y había otro pastor ahí que llegó a competir en la competencia de natación. Y los otros le miraron, vos, que sos capo en esto, anda a salvarle. Y el pastor de la natación como que decía, no, para un poco. Espera. Esperó que el otro esté prácticamente desistiendo de hacer una pataleada más, una manoteada más ahí. Y hasta que desistió de sí mismo. Esperó hasta ese momento y recién ahí se tiró. ¿Sí? En un momento lo trajo. Yo me pregunto, ¿qué estarían pensando los pastores? ¿Qué se cree? ¿Cómo no le salvó? ¿Cómo no sé qué? ¿Qué se cree? Capo de los capos. ¿Saben qué? Si iba antes, los dos iban a morir. Pues una persona en pánico es capaz de moverse más y hundirse más. Así como en la arena movediza, cuanto más vos querés actuar mal por tus propias fuerzas, ¡pium!, te hundís más. Y ahí, cuanto más quería actuar por sus propias fuerzas, no iba a poder. Tiene que depender de otra persona. Esto es una ilustración que nos ilustra que por nosotros mismos no podemos. Necesitamos de Cristo, necesitamos de experimentar el poder del Dios que resucitó a Cristo entre los muertos, como dice aquí. Vamos a leer. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el que llama a las cosas que no son como si fuesen, el que trae a la existencia cosas donde esas cosas antes ni eran. Él es el Todopoderoso, Él es el que hace todas las cosas. Y Dios, para que evidencie tu incompetencia y que solo Dios es competente, te va a mostrar, no sos nada sin Él, te va a mostrar. Por eso Jesús dijo conscientemente, sin mí nada podréis hacer. Y nosotros debemos saber eso, hermanos. Debemos saber que en Cristo sí, todo podemos hacer, pero separados de Él, nada podemos hacer. Solo en Cristo, hermanos. Y esto es el privilegio que tienen los creyentes de experimentar ese poder de la resurrección siempre aquí en la vida y cada vez más, creciendo más en eso. En cambio, los incrédulos que nunca pasaron de la muerte a la vida, no. Según de Tesalonicenses 1:9 dice que los incrédulos
estarán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Van a estar ausentes de la gloria del poder de Dios para siempre y de la presencia de Él. Pero los creyentes sí experimentan la presencia de su gloria y la gloria de su poder aquí y cada vez más, hermanos. Solo en Cristo nosotros sí podemos todo. En Cristo podemos vencer. Y vos tenés que, hermano, siempre estar ejercitando esta fe en Cristo y cuidándote de no confiar en ti mismo. Para todas las cosas, las 24 horas, de los 7 días de la semana, de los 365 días del año, todo momento, ejercita y viví confiando en Cristo, cuidándote de no confiar en tu propia prudencia, sino en Cristo. Solo así vas a poder estar firme en el día también de la prueba, para que acabando todo podéis estar firme. Por eso tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, fortalecernos en el poder de su fuerza, no en el poder de tu fuerza, sino en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6, versículo 10, hermano. Solo confiando en Él, todo lo podrás, pero separado de Él, nada, pero nada mismo lo podrás. Y qué bueno es Dios que te va a mostrar. Te va a poner entre la espada y la pared. Te va a poner entre una situación donde la única solución es alzar la mano y agarrar la ayuda de Dios. Gloria a Dios por eso. Para que vos no te gloríes delante de Él, sino que le des la gloria a Dios, hermanos, al experimentar su poder siempre. 1 Samuel 2:4 nos anima a esto. Pues Ana dijo, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Son los débiles los que pueden ceñirse del poder que realmente es eficaz. Los débiles son los que se ciñen del poder de Dios. Los fuertes, los arcos de los fuertes fueron quebrados. ¿En quién vas a confiar? ¿En tu sabiduría? ¿En tu capacidad de pensar para resolver problemas? ¿En tu capacidad de hacer cualquier cosa en la vida? ¿O en Cristo? ¿Vas a confiar en tus esfuerzos personales, en tu disciplina? ¿O en Cristo? ¿Tenés claro esto? Tenés que ejercitar esta claridad cada vez más. Nadie está exento de crecer en esto, de confiar cada vez más en Cristo, para así crecer más en la gracia también, en aceptar cada vez más su gracia, en deleitarte más de su poder, de todo lo que Él es, para aceptar más todo lo que Él es en tu vida y no lo que tú sos en ti mismo. Para cada vez más darte cuenta de que la confianza propia es realmente lo que confía el viejo hombre, lo que confía tu resto de la carne. La confianza propia es esa confianza, es el antiguo. Sin embargo, la confianza en Cristo es lo que caracteriza al nuevo mundo, a tu nuevo yo. Lo otro es un engaño, hermano. Es un engaño. Así estarás viviendo más de acuerdo a lo otro, a lo que eras antes. Y no de acuerdo a lo que ahora sos en Cristo. Pues el que está en Cristo se caracteriza por confiar en Cristo. Y ya sé que ahora todos somos una nueva persona. Pero cuidado que tu persona, aquí pensante, tus emociones, tu corazón, tu voluntad, no sean dirigidos por los restos de la carne, por el viejo mundo. Porque cuando pecas, de hecho, eso está pasando. Estás siendo dirigido por otra fuerza que te lleva cautivo al pecado. Entiendan o no Romanos 7 de esa manera o no, eso es lo que pasa. Pues Gálatas también 5:17 dice que los deseos de tu carne, los deseos de la carne, luchan contra los deseos del Espíritu para que no hagas lo que quisierais. Cuando estás
confiando en ti mismo. Son los deseos de la carne que te están dirigiendo para hacer lo que tu yo regenerado no quiere hacer. Lo que los deseos del Espíritu no quieren hacer. Pero si sois guiados por el Espíritu, vas a vencer. Si seguís creyendo continuamente en la fe del Hijo de Dios, que murió y se entregó a sí mismo por vos, así como comenzaste, así vas a seguir recibiendo su ministración del Espíritu, por la fe y no por las obras de la ley, como dice Gálatas 3:5. Pues por las obras tuyas, sin depender de Cristo, estás en el viejo mundo. Hay un dicho que dice, el que madruga, Dios le ayuda. Cuidado de no confiar tanto en esos dichos y no estar confiando en Cristo. Pues si ni el apóstol Pablo se escapó de una sentencia de muerte, ¿cómo tú tampoco? ¿Para qué? Para que él, que estaba confiando en sí mismo, pase a confiar más en Cristo. Para que tú, que estás confiando más en ti mismo, confíes más en Él. Y así va a ser hasta que Él venga en su segunda venida, hasta que tengamos cuerpos glorificados y allí veamos el poder de Él también en lo físico, en lo espiritual unido a lo físico, porque ahí vamos a ver el poder de Dios al transformar también toda la naturaleza, a transformar nuestros cuerpos glorificados, y ahí sí vamos a ver su poder también que se ve en lo físico, en el milagro de crear algo nuevo y destruir todo lo enfermo que es el mundo, destruir todo el cuerpo pecaminoso, débil, que se enferma a tener un cuerpo glorioso. Ahí vamos a ver el poder físico, pero ahora conformate en ver principalmente el poder de Dios en hacerte resucitar cada vez más y experimentar el poder de su resurrección, para que veas cada vez más a Cristo en vos. Pues al fin y al cabo, Dios no va a ser un poder ahora en tu vida para que te vuelvas más joven o que permanezcas joven físicamente. No, vos vas a envejecer. ¿Dónde está el poder de Dios? Ahí va a decir a uno. No, vos vas a envejecer. El poder de Dios se manifiesta en hacerte renovar tu nuevo hombre, tu hombre interior. Ahí se ve el poder de Dios, que vas a ser transformado de gloria en gloria y vas a ver más a Cristo. ¿Cuándo? Confías más en Cristo y miras más a Él y no a ti mismo. Espero que hayan entendido este mensaje. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.